Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hoy le vamos a hablar sobre lo que es la población humana y lo que es el ambiente. Ok, mi nombre es Esdras Ortiz, integrante del grupo, del último grupo. Vamos a ver, vamos a irnos con la población. Un breve, un breve, una breve definición sobre lo que sería la población. Miramos aquí que población es un conjunto de personas habitando en un determinado, en una determinada área geográfica. Si es esto, una población se supone que hay una relación entre ellas. Eh, Ellas conviven la una con la otra y es cuando están ubicadas, como dice aquí, en una determinada área geográfica, ¿ok? Se estima que la población en Honduras ya alcanzó a sus 9 millones de habitantes. O sea, esto es muy asombroso. 9.924.000 habitantes. Por ahí está el número de sus habitantes. Esto es demasiadas personas. Y a nivel mundial hemos alcanzado lo que es los 7.904.000 habitantes. O sea, es increíble. Estamos prontos a alcanzar lo que es los 8 billones. Hemos visto un aumento muy exagerado, muy gradual en lo que es el número de habitantes en nuestro planeta. Y se estima que va a seguir creciendo, va a seguir aumentando su porcentaje de velocidad. O sea que anualmente va a ir aumentando esto, ya que se está multiplicando los unos con los otros una y otra vez, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tienen que subir este porcentaje. Tenemos como número uno de los países eh, con más gente o con más número de población, si lo podemos poner de esa forma, como China. El segundo lo tenemos como la India. El tercero está como los Estados Unidos. El cuarto, Indonesia. De ahí Pakistán. Y como sexto lugar tenemos a Brasil. Esos son los países, como quien dice, top, con más habitantes. Imagínense que China tan solo posee 1 billón. Es exagerado, es exagerado. China posee 1 billón. Esto es bastante, bastante, bastante. Pero a la misma vez es muy asombroso. Me asombra la verdad. Me gusta. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es, ¿qué es capacidad de carga? Ok, la capacidad de carga. Lo voy a poner de esa manera más sencilla, ¿ok? Vamos a leer lo que nos dice. Balance en cantidad que existe entre la Tierra y el ser humano. Ok. Se mantiene a través de las prácticas adecuadas del ser humano. Es un equilibrio en cuanto a disponibilidad de hábitat, el alimento, agua y sus especies. Ok, ok. Ahora les explico. ¿Qué es capacidad de carga? Ok. Vamos a suponer que un determinado ecosistema o un lugar geográfico, como dice aquí, un hábitat, cuenta con un número específico de alimento, agua y especie para poder alimentar a un número específico de población o de personas que con el tiempo no se van a acabar, sino que van a seguir multiplicando estos recursos una y otra vez sin acabarse. Pero cuando la población ya sobrepasa el número, entonces el número con que este hábitat puede aguantar, se pierde un equilibrio, porque significa que todo lo que está en este hábitat o en este ecosistema o en este lugar geográfico se va a acabar de manera rápida y ya no existe un equilibrio.
sino que la sociedad se va a ver afectada porque va a perder sus recursos de una forma rápida. Y también nosotros desequilibramos esto cuando no tenemos buenas prácticas, cuando solo consumimos, consumimos y no buscamos multiplicar, cuando consumimos y no buscamos sembrar. Por eso es que se da este desequilibrio en lo que es la capacidad de carga en la naturaleza, porque la población, sea como sea, va a ir incrementando. La población va a ir subiendo, se va a ir multiplicando. Eso es algo que no podemos cambiarlo. Por eso dice que es un equilibrio. Y dice que se mantiene, en el segundo dice que se mantiene a través de las prácticas adecuadas de lo que es el ser humano. ¿Ok? Muchas gracias. Esto era todo. Ahora vamos a seguir con los siguientes temas. Hola, mi nombre es Mónica Maricruz Sánchez y yo les voy a hablar acerca de los ciclos biogeoquímicos. Pero primero hay que saber qué son los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son procesos en los cuales ocurre una interacción compuesta por elementos con y sin vida, en los cuales se reciclan elementos en forma química desde el medio ambiente hacia el organismo y desde el organismo hacia el medio ambiente. Ok, hay varios tipos de ciclos biogeoquímicos, pero los ejemplos que les vamos a dar es el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo y el ciclo del nitrógeno. Pero ¿cuál es la importancia de los ciclos biogeoquímicos en la vida del planeta? Los ciclos biogeoquímicos son muy importantes para la vida de nuestro planeta, ya que estos nos proporcionan elementos químicos o moléculas que son necesarias para la vida. Estos elementos se denominan nutrientes y un ser vivo necesita de 31 a 40 elementos químicos. Esto varía y depende según a la especie. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Charlotte Cáliz y les vengo a compartir lo que es el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. El ciclo nitrógeno es el circuito bioquímico que suministra el nitrógeno a los seres vivos y los mantiene circulando en la biosfera. El nitrógeno que forma parte de la atmósfera es la forma número 2 que puede ser utilizado por los animales y las plantas. Y por esta razón es necesario un mecanismo para convertir el N2 a formas utilizables. De este mecanismo son responsables algunas bacterias, así como el ciclo del nitrógeno está compuesto por procesos bióticos y abióticos. El ion amonio y el ion nitrato, que forman algunas de las presentaciones utilizables por los animales y las plantas. Más importantes de este elemento en el ciclo, así como el nitrógeno diatómico en estado gaseoso número N2 en todos los ciclos bioquímicos más importantes para el equilibrio de la vida, ya que el nitrógeno es un elemento sumamente abundante en la composición de la materia orgánica y en la atmósfera terrestre el 78% de su volumen. En este ciclo se encuentran los interrelacionados los diferentes niveles de seres vivos, autótrofos, heterótrofos, los minúsculos organismos descomponedores de la materia orgánica y el inmenso volumen de nitrógeno en la atmósfera. Siguiendo el orden de la cadena trófica y el nitrógeno en las plantas, pasa a los animales herbívoros y luego a los carnívoros, esparciéndose entre todos los distintos eslabones de la pirámide alimenticia. El exceso del nitrógeno es expulsado de sus cuerpos mediante la orina, rica en amoníaco, volviéndose así al suelo para continuar con el ciclo de la importancia del ciclo del nitrógeno. El ciclo de nitrógeno es un circuito vital para la existencia de la vida tal y como la conocemos, ya que las formas de vida como los animales, las plantas e incluso el ser humano podemos ser incapaces de fijar el nitrógeno a partir de su forma gaseosa N2, a pesar de lo que necesitamos enormemente para producir aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos y ADN. Por este motivo dependemos de la manipulación del gas por otras formas de vida, que no por microscópicas son menos importantes. Así es como el nitrógeno llega a nosotros a través de una larga cadena de transmisión. Eso es todo de mi parte. El ciclo del fósforo o ciclo fosfórico es el circuito que describe el movimiento de este elemento químico dentro de un ecosistema determinado. El fósforo es un elemento no metálico multivalente y sumamente reactivo.
Se encuentra en la naturaleza en diversos sedimentos rocosos inorgánicos y en el cuerpo de los seres vivientes en los que forma parte vital, aunque a baja escala. El ciclo del fósforo forma parte de los ciclos biogeoquímicos en los que la vida y los elementos inorgánicos mantienen un balance para que sean diversos químicos sean reciclados. Este ciclo no sería posible en rápidos términos sin las cadenas tritróficas de los distintos ecosistemas. Sin embargo, en comparación con los ciclos del nitrógeno, el carbono o el agua, se trata de un ciclo sumamente lento, ya que el fósforo no forma compuestos volátiles que pueden desplazarse en facilidad del agua a la atmósfera y de ahí de vuelta a la Tierra, de donde él es originario. Las plantas también cumplen un rol vital en la fijación y la transmisión del fósforo, como se verá cuando analicemos sus distintas etapas. La importancia del ciclo del fósforo. El fósforo es un elemento abundante en minerales terrestres, aunque juega un rol indispensable en los seres vivos, está poco presente en el cuerpo de los seres vivos. Forma parte de las macromoléculas de mayor importancia como el ADN, el ARN o el ATP, adenosina y trifosfato. En consecuencia, el fosfato resulta indispensable para la obtención de energía a nivel bioquímico, así como la replicación de la vida y de la transmisión hereditaria. El ciclo del fósforo es indispensable para la vida tal y como la que conocemos. El ciclo del fósforo puede verse alterado en una gran medida por las intransmisiones humanas. Por un lado, la liberación del fósforo por la acción minera puede aumentar la presencia de este material en la superficie terrestre, dado que su extracción por varias y como la que conocemos. El ciclo del fósforo puede verse alterado en una gran medida por las intransmisiones humanas. Por un lado, la liberación del fósforo por la acción minera puede aumentar la presencia de este material en la superficie terrestre, dado que su extracción por varias erupciones naturales habría tomado miles de años más. Por otro lado, la acción de fertilizantes empleados en la agricultura sean de origen natural, artificial, supone la inyección al suelo de muchos más fosfatos de los que normalmente recibirá. Semejante exceso de lavado por las aguas de lluvia o de riesgo, escurriéndose hacia los depósitos de agua de los ríos o al mar. Por el aumento de los fosfatos y del nitrógeno, aumentan también las algas y microorganismos que los aprovechen. Este proceso se llama eutrofización, que consiste en el excesivo de nutrientes en un ecosistema acuático y que provoca el desbalanceo, la dinámica trófica, que genera superposición de las algas que compiten entre ellas hasta una masiva muerte en la orilla. Al descomponerse generan contaminación y además aumentan las cantidades de fósforo circulantes en el agua marina. Esto es todo de mi parte. Ahora les voy a hablar acerca del ciclo del carbono, pero para poder hablar del ciclo del carbono tenemos que saber qué es el carbono. El carbono es un elemento fundamental para los seres vivos, ya que forma parte de nuestra estructura y también de los procesos biológicos. El carbono lo podemos encontrar en el ADN, en las células, en los tejidos, en los órganos, etc. El ADN se encuentra situado en toda la superficie atmosférica en forma de dióxido de carbono. Y así es como empieza el ciclo. El ciclo del carbono empieza cuando se libera dióxido de carbono a la atmósfera por medio de incendios forestales o por medio de nuestra respiración. Todos los seres vivos, cuando respiramos, botamos dióxido de carbono. Este lo absorben, se va al cielo, a la atmósfera, este lo absorben las plantas y en el caso de en los mares, el fotoplancton, y lo procesan y hacen la fotosíntesis. Las plantas se las comen los animales y los animales, otros animales, a los animales que se comen las plantas, el proceso de la cadena alimenticia. Y después estos animales mueren, se convierten en abono para la tierra absorbe el dióxido de carbono y una parte lo libera y este ciclo vuelve a pasar una y otra vez. Pero con la actividad humana estamos rompiendo este ciclo, ya que, un ejemplo, las fábricas que tiran humo, eso es dióxido de carbono y se va a la atmósfera. Y las plantas
no tienen la capacidad de hacer este proceso a tales magnitudes de tanto dióxido de carbono que la mano del ser humano produce. Entonces las plantas no tienen la capacidad de hacer este proceso rápido, por así decirlo, y hacer este proceso con tanto dióxido de carbono. Entonces, esto lo que produce es que eso se acumula y el planeta se comienza a calentar y por eso es lo del cambio climático. El ambiente formado por el elemento nacional y artificial que son modificados por el ser humano, entorno que condiciona la forma de la vida, de la sociedad, que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y en un momento determinado. ¿Qué requiere la población para sobrevivir en el planeta? Bueno, más que qué requiere la población, cómo debemos de vivir. Debemos de ayudar al ecosistema a no desaparecer. Debemos de fomentar la siembra de árboles, porque el humano es el único planeta que conoce, es que habita, ¿verdad? Es el planeta Tierra. Y en cuanto si nosotros lo destruimos, el ecosistema, dañamos nuestros árboles, nuestro ambiente, no va a haber vida humana que lo soporte, ya que el humano sin oxígeno, sin agua, no podría sobrevivir. De ahí vamos a hablar sobre los recursos renovables y no renovables, que estos son esenciales, ¿verdad? Para la vida cotidiana. Por ejemplo, los recursos no renovables son aquellos bienes que ofrece la naturaleza, que no lo podemos reponer aunque el humano quisiera, ¿verdad? Es decir, que se dispone de cierta dotación y una vez agotado este recurso por el consumo ya es imposible tener, o sea, volverlo a crear. Por ejemplo, el hierro, el aluminio, las piedras preciosas no se pueden volver a crear. Eso es solamente son los recursos que ya la tierra nos los brinda, ¿verdad? Entonces, miren, la radiación solar, las mareas, el viento, la energía hidroeléctrica son recursos perpetuos que no corren ningún peligro de agotarse. Estos ya son los recursos renovables, ¿verdad? Eh, También incluyen los materiales como la madera, el cuero, el papel, etcétera. La energía solar, la eólica, la hidráulica, los biocombustibles y todos estos recursos renovables, ¿verdad? Son susceptibles a ser restaurados mediante procesos naturales con una rapidez y también el humano puede ayudar a esto, ¿verdad? Porque la energía, bien lo podemos crear hidroeléctricas, pues la madera, plantamos los árboles y puede volver a surgir, no como los no renovables, que eso ya una vez que se agotan, ya no podemos volverlos a crear. Ahora el impacto ambiental mediante, bueno, la población y crecimiento, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la población del planeta? ¿Cómo está evolucionando y cuál es su crecimiento? Es debido al impacto ambiental del crecimiento acelerado de la población. El impacto ambiental inmediatamente de los asentamientos urbanos derivados de los cambios de uso del suelo, además de los procesos locales de contaminación. En el medio urbano se pierde la transparencia de las relaciones con los bienes y servicios ambientales que aportan al ecosistema, ¿verdad? El crecimiento poblacional o demográfico es el cambio de la población en un cierto plazo y puede ser contado como el cambio en el número de individuos de la población por unidad de tiempo por la medición. Las causas podrían ser del crecimiento, la fecundidad y condición de salud, el aumento de la longevidad, la migración o cambios en la calidad de vida en general.
Entonces estos cambios vienen a afectar en gran parte, ¿verdad?, la población y el crecimiento y el impacto ambiental y inmediato de los asentamientos urbanos deriva del cambio de uso del suelo, además de los procesos locales de contaminación. En el medio urbano se pierde la transparencia de las relaciones con los bienes y servicios ambientales que aportan los ecosistemas. El ser humano ha ido abusando de los recursos naturales sin tener en cuenta que se agotan. Entonces, por ejemplo, el ser humano piensa de que el agua va a estar ahí siempre, que pueden cortar todos los árboles de los ríos y momentáneamente cuando los cortan no pasa nada, pero ese viene a repercutir ya un tiempo, ya cuando se empiezan a secar los ríos porque la flora está deforestada, talan sin ningún tipo de conciencia de que van a destruir el ecosistema o se va a mantener. Entonces el humano tiene la como quien dice, la culpa de que nuestro ecosistema se esté yendo para abajo. Por ejemplo, si pasamos de aquí para San Pedro, pasamos muchos ríos y muchas quebradas, el caudal de sus ríos es mínimo o prácticamente seco, se miran las rocas por la tala que tal vez a simple vista en carretera no se ve, pero arriba en la montaña es donde el humano ha causado grande deforestación y es por esto de que los ríos se están perdiendo, la flora se está deteriorando, la fauna más que todo, hay muchos animales en peligro de extinción y esos ecosistemas el humano se está encargando de extinguirlos. En el medio urbano pierde transparencia, ¿verdad? El ecosistema natural y la desaparición de bosques y especies y la reducción de sus reservas hidrográficas. La contaminación es el mayor impacto del ser humano sobre el planeta. No estamos acostumbrados a cuidar, a reciclar, a poder, no tenemos el hábito, muchos, de poner la basura en su lugar, sino que abrimos la ventana del carro, la tiramos y por eso después cuando ya llueve se sufre de inundaciones, que nos quejamos, que la ciudad está sucia, mucha basura, pero no somos conscientes de que un papelito tenemos que botarlo, ¿por qué no meterlo en alguna bolsa? Para así no mandar esas toneladas y toneladas de basura al mar. Incluso cuando hacemos uso de los ríos, llevamos la basura ahí y ahí la dejamos como animalito. Entonces, prácticamente el humano está eh, destruyendo el ecosistema. Las acciones que podríamos tomar, ¿verdad? Hacer conciencia en campañas y hablar de cómo reciclar, usar menos plástico, eh, hacer conciencia a todos los negocios, por ejemplo, las pajillas que se estaban usando, antes eran de papel y ahora hay muchas de plástico, pero eso cada quien con que uno cambie y ayude con el cambio de a veces de los que nos rodean, eso se puede ir eliminando, solo creando un poco de conciencia y acciones mínimas que uno hace conciencia para que otras personas accionen.